Bueno, empezamos con lo que es tercera semana de desarrollo embrionario, donde para ver esto primero vamos a recordar cómo estaba todo en segunda semana, cómo había terminado segunda semana. Recordar que en segunda semana teníamos una esfera chica y una esfera grande. La esfera chica hace referencia a lo que es la cavidad amniótica y el disco bilaminar, que sería epiblasto, hipoblasto, y por debajo el saco vitelino definitivo. Eso sería la esfera chica, que al terminar tercera semana va a medir unos 2 milímetros. Después la esfera grande correspondería a la hoja parietal del mesodermo extraembrionario junto con cito y sincicio trofoblasto, y esto va a medir unos 10 milímetros al concluir la tercera semana. La mitad de lo que va a medir en cuarta semana. En cuarta semana estos tamaños se multiplican, pero eso después lo vamos a ver. Bueno, ¿qué va a pasar en tercera semana? Ese disco bilaminar que dijimos, que era epiblasto e hipoblasto, se va a transformar en un disco trilaminar. Es decir, ectodermo hacia arriba, mesodermo en el medio y endodermo hacia abajo. Eso concluye lo que es la gastrulación. La gastrulación entonces vendría a ser la formación de un disco bilaminar a un disco trilaminar. Después va a ver lo que es la segmentación del mesodermo. Básicamente, una vez después concluida la gastrulación, el mesodermo se va a transformar en varias cosas. Y después la aparición del aparato circulatorio, que ocurre el día 18 y es el evento más importante de tercera semana. Es el primer aparato que se forma en lo que es el embrión. La segmentación del mesodermo y la aparición del aparato circulatorio ocurren al mismo tiempo. Bueno, vamos a empezar con lo que es la gastrulación. Primero, ¿qué es la gastrulación? La gastrulación corresponde a un proceso biológico de migraciones celulares en donde células del epiblasto, que es la capa superior, dentro del disco bilaminar, el que estaba arriba era el epiblasto. Bueno, células del epiblasto se van a empezar a mover y a mover y a mover para formar después un disco trilaminar. O sea, el epiblasto por sí solo va a formar lo que es el ectodermo, mesodermo y endodermo. Para hacerlo, necesita de que las células del epiblasto se muevan. Y para que las células del epiblasto se muevan, van a haber ciertos entonces movimientos, que son 5. Uno de ellos es la convergencia. La convergencia significa de que las células que están hacia afuera se mueven hacia adentro. O sea, es como que se juntan. De esta forma, células que están a los costados se van hacia adentro, convergen en un punto. Divergencia es lo contrario. Células del centro se mueven a la periferia. Invaginación sería de que células superficiales se van hacia la profundidad. Acá vemos un ejemplo. Estas células que están en amarillo se fueron hacia la profundidad haciendo un movimiento que es la invaginación. La elongación correspondería a un movimiento de empuje hacia adelante o hacia atrás en un mismo plano. Elongación es como empujar. Entonces, células de un mismo plano se van a dirigir hacia adelante o hacia atrás. Acá lo dice como ejemplo que se van hacia la derecha. Bueno, pero siempre en un mismo plano es como que empujan. Elongación es que empujan. En un mismo plano se mueven entonces hacia derecha y hacia la izquierda, siempre desplazando otras células que vamos a ver ahora. Y la epibolia es el quinto movimiento, que lo voy a describir después, pero para que tengan una idea sería como un relleno. Es como un relleno de la célula, es como un acomodo que se da. O sea, las células, si están desparejas, se acomodan y tapizan. Ahora vamos a ver qué significa esto para que se entienda. Empecemos de a poco. Entonces, recordar que tenemos un epiblasto y un hipoblasto. Del epiblasto se van a mover una serie de células para formar el disco trilaminar, como lo dije. Bueno, para hacerlo, las células tienen que bajar por algún lado. Van a bajar por lo que es una línea primitiva, que era que se formaba ya en segunda semana. Ahí la tenemos. Esta es la línea primitiva. Esto es caudal y esto es cefálico. La línea primitiva nace el extremo caudal y se dirige hacia el extremo cefálico. Y queda a mitad de camino y termina en lo que es una fosita primitiva, que va a estar recubierta por unas células llamadas nódulo de Hensen. No tiene mucha importancia, pero
Para saber entonces tenemos una línea primitiva, adelante una fosita primitiva, rodeada por células llamadas nódulo de Hensen, sin mucha importancia. Bueno, entonces vamos a empezar con la formación del primer disco trilaminar, o sea, de la primera capa del disco trilaminar, que es el endodermo. Esto sería una vista de lo que yo acabo de mostrar. El epiblasto estaría con color azul y por debajo el hipoblasto. Vemos entonces de que del extremo caudal hacia el extremo cefálico nace una línea que es la línea primitiva. Y acá se vería la fosita primitiva. Ahí la vemos. Línea primitiva y fosita primitiva. Rodeado por un conjunto de células llamadas nódulo de Hensen que no le voy a dar importancia ahora. Entonces, las células del epiblasto van a bajar por esta línea primitiva y también por esta fosita primitiva. Bueno, empecemos entonces con el endodermo. El endodermo se forma porque las células que rodean a la línea primitiva, o sea, células del epiblasto que rodean a la línea primitiva, hacen convergencia hacia la línea primitiva. ¿Qué era la convergencia? Era ir desde afuera hacia adentro. Entonces, células que estén acá, por ejemplo, a un lado, van a venirse hacia adentro. Hacia adentro. También lo mismo con estas células que estén de este lado, van a venir hacia adentro. Esa es la convergencia. Luego de que las células se ubicaron a nivel de la línea primitiva, van a hacer una invaginación. O sea, van a irse hacia abajo. Las células que estaban acá entonces vienen a la línea primitiva y luego hacen una invaginación. Se van hacia abajo y se ubican a la altura del hipoblasto. Una vez que estas células del epiblasto bajaron y se ubican a la altura del hipoblasto, empiezan a hacer lo que se llama elongación. Es decir, empiezan a empujar hacia la derecha y hacia la izquierda a las células del hipoblasto, reemplazándolas a todas las células del hipoblasto y formando el endodermo. Así se forma el endodermo. Entonces, damos vuelta. 3 movimientos. Convergencia, o sea, las células se vienen hacia la línea primitiva, luego de la línea primitiva hacen una invaginación, se ubican a la altura del hipoblasto y una vez a la altura del hipoblasto van a hacer una elongación, reemplazándolas a todas. Y ahí el hipoblasto deja de existir y vamos a tener lo que se llama endodermo, que es la primera capa del disco trilaminar. Nos tendría que quedar una cosa así como la voy a mostrar ahora. De esta forma. Esto que está en negro significa de que ni bola por ahora. Por ahora esto que está en negro ignorémoslo. Esto que era azul es el epiblasto. Las células del epiblasto bajaron por la invaginación, se ubicaron a la altura del hipoblasto y fueron reemplazándolas por elongación. Entonces ahora nos tendría que quedar una cosa así. Esto que está en amarillo es el endodermo. Entonces esto ahora es el endodermo. Fíjate cómo el hipoblasto ya no existe más. Una cosa a tener en cuenta es de que el endodermo va a quedar pegado al epiblasto en 2 zonas que son lo que es. En un extremo cefálico tenemos la membrana bucofaríngea que va a corresponder al inicio del aparato digestivo en 4ª semana. Y en un extremo caudal, bien hacia abajo, tenemos lo que se formó la membrana cloacal. También una zona donde quedaron pegados lo que es el endodermo con el epiblasto. Quedaron pegados acá. Formando entonces la membrana cloacal, que es el fin del aparato digestivo en 4ª semana, y la membrana bucofaríngea, que es bien cefálica. Bueno, entonces ahí ya tenemos la primera capa, que es el endodermo. Vamos a la segunda capa. Bueno, voy a la segunda capa en el siguiente video porque no me da el tiempo.